¿Entiendes esto? ¿O te lo explico con manzanas? La pregunta del señor Morales, afilada como un cristal roto, quedó suspendida en el aire esterilizado del aula. No era una oferta de ayuda, era una sentencia. El silencio que siguió fue denso, pesado, cómplice, y luego, como una marea inevitable, una ola de risas contenidas se extendió entre los pupitres. Eran risas limpias, educadas, de esas que no hacen demasiado ruido pero hieren más profundo. En el instituto más prestigioso de la capital, el desprecio tenía clase. Alba no bajó la mirada. Sus ojos, del color de la tierra mojada al amanecer, permanecieron fijos en la pizarra digital, donde un complejo algoritmo sobre optimización de recursos hídricos brillaba con una luz fría y ajena. A su alrededor, el mundo era un escaparate de lujo silencioso, jerseys de cachemira, zapatillas de edición limitada que jamás habían pisado nada más sucio que el asfalto pulido de la ciudad, y una confianza que parecía venir de serie, heredada junto con el apellido. Ella era la nota discordante en esa sinfonía de privilegios. Su ropa, sencilla y resistente, hablaba de funcionalidad, no de estatus. Sus manos, apoyadas sobre la tableta de última generación que el programa de becas le había proporcionado, mostraban pequeñas cicatrices, recuerdos de alambres de espino y ramas rebeldes. Eran las manos de alguien que no solo estudiaba el mundo, sino que lo tocaba, lo sentía, lo trabajaba. Sofía, sentada 2 filas más adelante, se giró lentamente. Su melena rubia, perfectamente ondulada, se movió como en un anuncio de champú. Una sonrisa condescendiente jugó en sus labios. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mirada fue suficiente. Una mirada que recorrió a Alba de arriba a abajo, deteniéndose un instante en sus botas de trabajo, limpias pero gastadas, y que terminó con un gesto casi imperceptible de desdén. El mensaje era claro, universal, más elocuente que cualquier palabra. Tú no perteneces a este lugar. El resto de la clase, como un coro bien ensayado, siguió su ejemplo. Miradas fugaces, cuchicheos ahogados tras una mano, el lenguaje corporal de la exclusión en su forma más pura y cruel. El señor Morales, complacido por el efecto de su pregunta, continuó con su lección. Era un hombre que creía firmemente que el conocimiento solo existía entre las páginas de un libro o en la pantalla de un ordenador. La sabiduría práctica, la que se adquiere con la experiencia y la observación, le parecía un saber menor, primitivo, casi folclórico. Para él, Alba no era una alumna, sino un proyecto social, una curiosidad, la chica del campo, una planta silvestre que, por algún error administrativo, había acabado en su cuidado jardín de diseño. Su deber era enseñarle, sí, pero también recordarle constantemente su lugar. Alba sintió el peso de todas esas miradas sobre ella, una presión física que podría haber aplastado a cualquiera. Pero en su interior, un paisaje muy diferente se mantenía intacto. Veía el rostro de su abuelo, surcado de arrugas como la tierra seca de sus campos, y escuchaba su voz, grave y serena. Trae el conocimiento, Alba. Aprende sus trucos, sus máquinas, su ciencia, pero nunca olvides el lenguaje de la tierra, porque es el único que dice la verdad. Esa promesa era su ancla, su escudo. Cada risa, cada humillación, era solo ruido de fondo, el zumbido molesto de un mundo que no entendía nada de lo que de verdad importaba. La clase avanzaba, y con ella, las pequeñas torturas. El señor Morales hablaba de sistemas de riego por goteo, de sensores de humedad y de drones que analizaban la salud de los cultivos. Eran conceptos fascinantes, pero abstractos, teóricos, soluciones envasadas al vacío para un mundo que no olía a tierra ni sentía el sol en la nuca. De vez en cuando lanzaba una pregunta al aire y las manos se alzaban con rapidez, compitiendo por dar la respuesta más inteligente, la que citara el estudio más reciente, la que usara la terminología más compleja. Sofía intervino con una seguridad abrumadora, hablando de algoritmos predictivos y de una startup de Silicon Valley que prometía revolucionar la agricultura. Su discurso fue impecable, pulcro, y el señor Morales asintió con aprobación, dedicándole una sonrisa paternal. Esas eran las respuestas que él esperaba, las que confirmaban que el futuro estaba en la tecnología, en el control absoluto de la naturaleza,
no en la sucia y anárquica colaboración con ella. La sabiduría para ellos era algo que se compraba, que se descargaba, que se programaba. En un momento, una imagen de un campo reseco apareció en la pantalla gigante. Las grietas en el suelo parecían heridas abiertas. Era una imagen genérica de un banco de fotos, pero para Alba fue como recibir un golpe en el estómago. Era el reflejo de su hogar, la amenaza que se cernía sobre el legado de su familia. Sintió la sed de esa tierra en su propia garganta. El miedo, frío y afilado, intentó abrirse paso a través de su calma, pero lo contuvo. La promesa a su abuelo era más fuerte que el miedo. El profesor aprovechó la dramática imagen para lanzar otra de sus pullas. A ver, Alba, ya que tienes experiencia de primera mano con esto. La pausa fue deliberada, cargada de un falso respeto que era más insultante que el desprecio abierto. ¿Qué se hace en tu pueblo cuando pasa algo así? Se juntan todos a rezar para que llueva. La carcajada esta vez fue general, abierta, liberada de cualquier contención. La pregunta había dado permiso para la burla sin tapujos. El fantasma social del aula se había convertido por un instante en el bufón de la corte. Ella permaneció en silencio, dejando que la ola de ruido la sobrepasara y se rompiera contra la orilla de su quietud. No había respuesta que pudiera darles, no una que ellos pudieran comprender. ¿Cómo explicarles el murmullo del viento al atardecer, que anuncia si la noche traerá humedad o sequedad? ¿Cómo describir el lenguaje de las plantas indicadoras, esas hierbas silvestres que le habían enseñado a su abuelo y el abuelo de su abuelo? ¿Dónde encontrar las venas subterráneas de agua? Su conocimiento no cabía en una presentación de PowerPoint. Estaba escrito en el paisaje, en los ciclos de la luna, en la memoria de generaciones. El timbre sonó, cortando el aire tenso. Los alumnos recogieron sus cosas con la prisa de quien huye de un lugar incómodo. El espectáculo había terminado. Mientras se levantaban, nadie la miraba, pero todos eran conscientes de su presencia. Era como si ocupara un espacio mucho más grande que el de su propio cuerpo, un espacio hecho de incomodidad, de una culpa que nadie admitiría y de la extraña sensación de que algo en aquella escena no encajaba. La víctima no parecía una víctima. Su serenidad era desconcertante, casi una afrenta. Sofía, al pasar a su lado, tropezó deliberadamente con su mochila, que cayó al suelo con un ruido sordo. Un par de libros y un cuaderno viejo, con las tapas gastadas, se desparramaron por el suelo. «Ups, qué torpe», dijo con una voz cargada de un dulzor venenoso. Ni siquiera se detuvo. Siguió caminando, y sus amigas rieron por lo bajo, como si acabaran de presenciar la broma más ingeniosa del mundo. La humillación no necesitaba ser grandilocuente. A veces, un pie mal puesto y una disculpa falsa eran más que suficientes. Alba se agachó lentamente, sin prisa, recogió sus libros, alisando con cuidado una página doblada de su cuaderno. En sus páginas no había fórmulas complejas, sino dibujos de hojas, anotaciones sobre patrones de nubes y frases de su abuelo que ella guardaba como un tesoro. «El verdadero conocimiento no hace ruido», le decía él. «Crece en silencio, como las raíces de un árbol». Mientras se incorporaba, vio su propio reflejo en la pantalla apagada de la pizarra digital, una figura solitaria en un aula vacía y moderna. El señor Morales la observaba desde su mesa, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia. «¿Necesitas algo, Alba?» Su tono implicaba que su sola presencia era una molestia, una prolongación innecesaria de la jornada escolar. Ella simplemente negó con la cabeza, colgándose la mochila al hombro. «No, señor Morales, no necesito nada». Su voz fue suave, pero firme, sin un atisbo de la herida que todos esperaban ver. Había una dignidad en su postura que lo descolocó por un segundo. Salió del aula y caminó por los pasillos inmaculados. Las paredes blancas estaban decoradas con los retratos de alumnos ilustres, hombres y mujeres de éxito con sonrisas corporativas. Todos ellos parecían cortados por el mismo patrón. Eran el producto perfecto de un sistema que premiaba la confianza por encima de la competencia, la apariencia por encima de la esencia. Alba pasó junto a ellos sin verlos. En su mente, caminaba por los senderos de tierra de su pueblo, con el olor a tomillo y a pino llenando el aire. En el patio, los grupos ya estaban formados, círculos cerrados de risas y conversaciones de las que ella nunca formaría parte.
la veían pasar, y por un instante el murmullo se atenuaba, como si su presencia fuera una nube que amenaza con descargar una lluvia incómoda. Ella no buscaba su aprobación ni su compañía, buscaba un banco apartado, bajo un viejo olivo que habían trasplantado allí como un adorno exótico. Era el único ser vivo en todo el instituto que parecía entenderla. Se sentó y sacó una manzana de su mochila. Era pequeña, imperfecta, con una mancha marrón en un lado. No era brillante ni simétrica como las que vendían en la cafetería. Era una manzana real. Le dio un mordisco y el sabor ácido y dulce a la vez la transportó de vuelta a casa, al huerto de su abuelo. Cerró los ojos y por un momento el ruido del patio se desvaneció, reemplazado por el zumbido de las abejas y el sonido del viento meciendo las hojas de los árboles. Una voz la devolvió bruscamente a la realidad. ¿Piensas pagarte la carrera vendiendo fruta? Era Sofía de nuevo, flanqueada por su séquito. Se habían acercado en silencio, como depredadores estudiando a su presa. La pregunta no esperaba respuesta. Era una afirmación, una forma de recordarle la distancia insalvable que las separaba. Para Sofía y sus amigas, el futuro de Alba era una línea recta que la devolvía al punto de partida, la tierra, el trabajo manual, el olvido. Alba terminó de masticar su trozo de manzana, despacio, saboreándolo. Luego, levantó la vista hacia ellas. Sus ojos no reflejaban ira ni humillación, solo una calma profunda, casi milenaria, como la del olivo bajo el que estaba sentada. No les dijo nada, simplemente las miró y en su silencio había una fuerza que ellas no podían comprender, una sabiduría que no se podía comprar, ni heredar, ni aprender en el aula más cara de la ciudad. Desconcertadas por su falta de reacción, por esa serenidad que desarmaba todos sus ataques, el grupo de Sofía se quedó sin palabras por un instante. La burla solo funciona si la víctima acusa el golpe, pero Alba parecía hecha de un material diferente, inmune a sus venenos. Sofía, frustrada, soltó una última pulla. Da igual, disfruta del sol, dudo que lo veas mucho cuando estés trabajando bajo tierra. Se dio la vuelta y se marchó, seguida de las risas forzadas de sus amigas, que sonaban huecas en el aire de la tarde. Alba se quedó sola, con el sabor de la manzana en la boca y la promesa de su abuelo ardiendo en su corazón. Miró sus manos, las manos que ellos despreciaban. Vio en ellas el mapa de su identidad, la fuerza de su linaje. No sentía vergüenza, sentía orgullo. El mundo de ellos, hecho de cristal y acero, era frágil. El suyo, hecho de tierra y memoria, era eterno. Sabía que el momento de la prueba se acercaba, la gran sequía de la que hablaban los periódicos y que amenazaba con convertirlo todo en polvo, y ellos, con toda su tecnología y sus algoritmos, estaban mirando en la dirección equivocada. Buscaban soluciones en el cielo, sin darse cuenta de que la respuesta, desde siempre, había estado esperando bajo sus pies, escondida en el silencio. El eco de las risas forzadas se desvaneció, pero dejó una estela helada en el aire, una vibración que solo Alba parecía sentir. Sentada bajo el olivo solitario, el único prisionero de la naturaleza en aquel patio de hormigón pulido, comprendió una verdad tan dura y desnuda como la tierra de su hogar en pleno agosto. El respeto no se pedía, no se merecía. El respeto, en un mundo como aquel, se arrebataba. Era una lección que no venía en los libros, una que estaba aprendiendo a un coste demasiado alto, con cada mirada de desdén, con cada palabra afilada que buscaba encontrar una grieta en su serenidad. Cerró los ojos y el patio del instituto se disolvió. Ya no estaba allí, estaba a cientos de kilómetros, de pie junto a su abuelo, en el borde del campo que había visto nacer a 5 generaciones de su familia. El sol golpeaba sin piedad, y el suelo, antes fértil y oscuro, ahora era un mosaico de terrones grises y agrietados. El aire olía a polvo y a desesperanza. Su abuelo, un hombre cuya piel era un mapa de sequías y cosechas, de soles y heladas, se agachó con la lentitud de un roble centenario. Sus dedos, gruesos y fuertes, acariciaron la tierra herida. «No nos está castigando, Alba», le dijo, con su voz grave, una voz que parecía nacer del propio suelo. «Nos está hablando, pero hemos olvidado cómo escuchar». Fue entonces, en medio de aquel paisaje desolado, cuando le hizo la promesa. No fue un acto grandilocuente,
No hubo lágrimas ni palabras solemnes. Simplemente él la miró y sus ojos, del mismo color que la tierra buena, le transmitieron el peso de un legado. «Ve a la ciudad», le dijo. «Aprende su ciencia, sus números, sus máquinas. Descubre cómo han conseguido que el agua obedezca a un botón. Tráenos ese conocimiento. Pero no dejes que te roben el nuestro, porque ellos saben cómo forzar al río, pero nosotros sabemos dónde duerme el agua. Tráeles el puente, Alba. Constrúyelo». Esa era la promesa. No era solo sobre salvar la cosecha, era sobre salvar un alma, la memoria de una forma de entender el mundo que se estaba convirtiendo en polvo. Una ráfaga de viento frío la devolvió al presente. El patio se estaba vaciando. La manzana en su mano, a medio comer, parecía un vestigio de otro universo. El peso de aquella promesa era una carga física, una armadura que la protegía y al mismo tiempo la oprimía. Cada humillación era una piedra más en su mochila, pero también un recordatorio de por qué estaba allí. No luchaba por ser aceptada en su mundo de cristal, luchaba por proteger el suyo, hecho de tierra, sudor y memoria. Se levantó con la espalda recta y caminó hacia el interior del edificio, un laberinto de pasillos estériles donde el único olor era el de los productos de limpieza. La cafetería era el siguiente campo de batalla, un espacio amplio y ruidoso, donde las jerarquías sociales se exhibían sin pudor. Sofía y su corte ocupaban, como siempre, la mesa central, un trono improvisado desde el que gobernaban con risas y miradas. Alba tomó una bandeja con tuisentes, un plato sencillo, y buscó el rincón más alejado, un pequeño oasis de anonimato. Pero la invisibilidad era un lujo que no le estaba permitido. Mientras caminaba, uno de los amigos de Sofía estiró la pierna, un movimiento calculado para parecer accidental. Alba tropezó y su bandeja se inclinó peligrosamente. Logró evitar la caída, pero un chorro de agua de su vaso salpicó la mesa de Sofía. El silencio fue instantáneo, un agujero negro que absorbió todo el ruido de la cafetería. Sofía se levantó lentamente, mirando la pequeña mancha de agua en la madera lacada como si fuera veneno. Vaya, la campesina no solo trae el polvo a la ciudad, ahora también intenta regar el interior, dijo, con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. La risa que siguió fue brutal, un coro de desprecio que la golpeó con la fuerza de una ola. Alba no dijo nada, cogió una servilleta y con una calma que enfureció aún más a sus verdugos, secó las gotas de agua. Su falta de reacción era su mayor ofensa. Les negaba el poder, les arrebataba la victoria. En la mesa de los profesores el señor Morales observaba la escena por encima de su taza de café. Sus ojos se encontraron con los de Alba por un instante. En su mirada no había compasión, ni siquiera la decencia de la desaprobación. Había una fría curiosidad, la del entomólogo que observa a un insecto atrapado en un frasco. Su inacción era un grito, un aval silencioso a la crueldad de sus alumnos. Para él, aquello era simplemente parte del proceso de adaptación, la ley natural del ecosistema que él mismo ayudaba a cultivar. El fuerte devora al débil, el sofisticado desplaza al rústico. Alba se retiró a su rincón, pero ya no podía comer. El nudo en su estómago era demasiado apretado. Volvió a cerrar los ojos buscando refugio en sus recuerdos. Se vio de nuevo con su abuelo, esta vez no en el campo seco, sino en una zona umbría, cerca de un arroyo casi extinto. Él le señalaba una pequeña planta de hojas aterciopeladas y flores de un azul tímido. «Esta es una lengua de vaca», le explicó. «¿Ves cómo sus hojas apuntan hacia abajo? Sus raíces son profundas, más que las de cualquier otra hierba. Nunca crece lejos de una vena de agua subterránea. No la encontrarás en los libros de la ciudad. Su sabiduría no se imprime en papel, se lee sobre la tierra». Aquella tarde, en la biblioteca, la humillación adoptó una forma más sutil, más académica. Alba estaba sentada, rodeada de libros sobre hidrología y sistemas de irrigación avanzados. Intentaba descifrar los complejos diagramas, buscando el puente del que le había hablado su abuelo. Sofía y dos de sus amigas se sentaron en la mesa de enfrente, fingiendo estudiar. Su conversación, sin embargo, era una actuación para un único espectador. Hablaban en voz alta sobre la meritocracia, sobre cómo las becas a veces se desperdiciaban en gente que no tenía la capacidad de aprovecharlas,
ocupando el sitio de otros más preparados. Es increíble la cantidad de recursos que se invierten en ciertos proyectos sociales, dijo una de ellas, mirando de reojo a Alba. Es como intentar enseñar física cuántica a una amapola. Sofía sonrió, satisfecha. No seas tan dura, quizás solo necesita que se lo expliquen con manzanas. La referencia directa al comentario del señor Morales fue la estocada final. Alba sintió la sangre subir a sus mejillas, una reacción que no pudo controlar. Levantó la vista de su libro y las miró. No había ira en sus ojos, sino una profunda y serena lástima. Y eso las desconcertó. Ellas esperaban lágrimas, una huida, una respuesta airada, pero aquella calma las desarmaba, las dejaba expuestas en su propia mezquindad. El silencio de Alba era un espejo. En él, ellas no veían a una víctima, sino el reflejo de su propia fealdad. Incapaces de soportar esa imagen, recogieron sus cosas y se marcharon, dejando tras de sí un rastro de susurros venenosos. Alba se quedó sola en el silencio de la biblioteca, con el peso de los siglos de conocimiento apilado en las estanterías a su alrededor. Pero se dio cuenta de que el conocimiento más importante, el que de verdad necesitaba, lo llevaba dentro, grabado en su memoria por la voz de su abuelo. Más tarde, mientras caminaba de vuelta a la modesta residencia de estudiantes, sacó del bolsillo una pequeña piedra lisa, recogida del lecho del río seco de su pueblo. La apretó en la palma de su mano hasta que sus bordes se clavaron en su piel. El dolor leve la anclaba, le recordaba la promesa. No estaba allí para ganar su respeto, estaba allí para cumplir con su deber. El abuelo le había dicho una vez: la gente de la ciudad hace mucho ruido porque tiene miedo al silencio. En el silencio es donde se escuchan las verdades importantes, y la verdad de su mundo, una verdad hecha de ciclos de paciencia y de escucha, era algo que ellos ni siquiera sabían que existía. Comprendió que su silencio no era debilidad, era una estrategia, era el campo en barbecho, acumulando fuerza bajo la superficie, esperando el paitzintu, momento adecuado para florecer. Cada insulto era como una semilla amarga plantada en tierra fértil. No la destruían, la alimentaban, la hacían más fuerte, más decidida. Su misión se había vuelto más clara. No solo tenía que encontrar la solución para la sequía, tenía que enseñarles una lección sobre el valor de lo que no brilla, sobre la sabiduría que se esconde bajo las apariencias. Al llegar a su habitación, encendió la pequeña televisión. El telediario de la noche abría con imágenes aéreas de su región, campos yermos, embalses bajo mínimos históricos, rostros de agricultores marcados por la angustia. Un titular en letras mayúsculas cruzaba la pantalla: la sequía alcanza niveles críticos. El gobierno declara el estado de emergencia. El problema teórico del señor Morales ya no era una hipótesis, era una catástrofe nacional, y todos los expertos, con sus gráficos y sus datos por satélite, admitían estar perdiendo la batalla. Alba miró la pantalla, y por primera vez, desde que llegó a la ciudad, una diminuta sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de certeza. El tablero de juego estaba cambiando. El mundo de ellos, tan arrogante y seguro de sí mismo, empezaba a mostrar sus grietas, igual que la tierra de su hogar. Se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad, un océano de arrogancia eléctrica que consumía recursos sin pensar en el mañana. Ellos buscaban la respuesta en sus ordenadores, en sus algoritmos, en las nubes que se negaban a llover. Estaban mirando hacia arriba desesperados. No se daban cuenta de que la solución, la única respuesta posible, siempre había estado bajo sus pies. Alba apretó la piedra en su mano. El tiempo de escuchar había terminado. Pronto, muy pronto, llegaría el tiempo de hablar. A la mañana siguiente, al entrar en el instituto, el ambiente era diferente. La noticia de la emergencia nacional había calado en todos. Había una tensión palpable, un miedo que ni los jerseys de cachemira ni las zapatillas de marca podían ocultar. Sus problemas del primer mundo parecían de repente ridículos frente a una amenaza tan primaria como la falta de agua. La veían pasar por los pasillos, y esta vez sus miradas no eran solo de desprecio. Había algo más, una extraña e incómoda curiosidad. Notaban su calma, su imperturbable serenidad en medio de la creciente ansiedad general.
y por primera vez se hacían la pregunta que el público llevaba tiempo haciéndose. ¿Por qué no parece asustada? ¿Por qué camina como si supiera algo que todos los demás ignoran? Su silencio, antes interpretado como ignorancia, ahora se había convertido en un enigma que los inquietaba profundamente, porque en el fondo de su ser empezaban a sospechar que la chica a la que habían despreciado, la planta silvestre en su jardín de diseño, podría ser la única que realmente entendía la tormenta que se avecinaba. Pero nadie se atrevía a preguntar. El miedo a la respuesta era más grande que la propia curiosidad. El aire en el instituto se había vuelto denso, cargado de una electricidad estática que precedía a las tormentas. La noticia de la sequía había agrietado la burbuja de privilegio que envolvía a los estudiantes, y ahora el mundo real, con su sed y su polvo, se filtraba por las ventanas selladas. En el centro de esta nueva e incómoda realidad estaba Alba, cuya serenidad se había transformado de un objeto de burla en una fuente de inquietante misterio. Ya no era la chica del campo, era el silencio, en el corazón del ruido. Y ese silencio comenzaba a pesar sobre todos ellos, obligándolos a escuchar la pregunta que flotaba en el ambiente. ¿Qué es lo que ella sabe que nosotros ignoramos? Fue entonces cuando Alba, sin que nadie lo notara, comenzó a desplegar metódicamente las defensas que su abuelo le había enseñado, un arte de la resistencia forjado no en batallas, sino en la paciente observación de la naturaleza. Era un conocimiento que no se gritaba, sino que se vivía. El primer principio era el más simple y el más devastador. El silencio estratégico. No era la ausencia de palabras, sino el uso del vacío como un arma. Cuando Sofía, necesitada de reafirmar su menguante autoridad, se le acercó en el pasillo con una pregunta cargada de veneno sobre si su familia ya estaba haciendo las maletas, Alba simplemente la miró. No había ira en sus ojos ni miedo, solo una calma profunda, la de un pozo que ha visto pasar 1000 tormentas. Dejó que el silencio se estirara, se hiciera incómodo y, en ese vacío, la pregunta de Sofía quedó suspendida, desnuda en su crueldad, y fue la propia Sofía quien, incapaz de soportar el peso de su propia malicia, desvió la mirada y se marchó. El primer golpe había sido devuelto sin mover un solo músculo. El segundo principio se puso en práctica en el aula del señor Morales. El control del marco. El profesor, irritado por la nueva atención que Alba recibía, decidió tenderle una trampa académica. Proyectó un complejo modelo de desalinización por ósmosis inversa, una tecnología carísima e inviable para la agricultura a gran escala, y le preguntó directamente: «A ver, Alba, ilumínanos. ¿Cuáles son los principales inhibidores de la incrustación de membranas en un sistema como este?». La pregunta estaba diseñada para humillar, para demostrar que su conocimiento terrenal era inútil en el mundo de la ciencia real. Pero Alba no cayó en la trampa. No intentó responder. En su lugar, aplicó el principio. Levantó la vista y con una voz suave pero clara, respondió con otra pregunta. «Es una tecnología fascinante, señor Morales, pero ¿es esta la pregunta que de verdad necesitamos responder ahora? ¿O estamos buscando la solución más compleja en lugar de la más sabia?». La clase entera contuvo la respiración. Había desviado el foco del ataque de su ignorancia a la irrelevancia de la pregunta del profesor. Lo había desarmado, obligándolo a defender no la respuesta, sino su propio planteamiento. El marco de la conversación había cambiado, y él había perdido el control. El tercer principio era una herramienta de precisión, la pregunta espejo. Durante el almuerzo, uno de los acólitos de Sofía, un chico que basaba su identidad en la imitación, intentó ganar puntos con su líder. «Es increíble que gente como tú ocupe plazas que podrían ser para gente que de verdad va a hacer algo importante con su vida», le espetó, con la torpe arrogancia de quien repite un guión ajeno. Alba dejó el tenedor sobre el plato, lo miró fijamente, sin parpadear, y le preguntó con una serenidad glacial: «¿De verdad querías decirlo de esa manera?». La pregunta fue como una cuchilla invisible. No lo atacaba a él, sino a sus palabras, obligándolo a ser dueño de su propia crueldad. El chico tartamudeó, el color se le subió al rostro. La frase, tan valiente cuando era un eco, se convirtió en una carga insoportable cuando tuvo que sostenerla por sí mismo. El grupo de Sofía se rió,
pero esta vez la risa fue nerviosa, incómoda. La armadura de su desprecio colectivo empezaba a mostrar fisuras. El cuarto principio era el más difícil, el que se libraba en la soledad de su fuero interno, la disciplina emocional. El abuelo se lo había explicado una vez, sentado junto al río. La tierra nunca se enfada, Alba. Soporta la sequía, la helada, la inundación, absorbe el golpe y espera, porque sabe que su fuerza no está en la reacción, sino en la permanencia. Cuando el señor Morales, frustrado por su incapacidad para quebrarla, hizo un comentario hiriente sobre los agricultores que se aferran a tierras muertas por pura ignorancia, Alba sintió una punzada de dolor agudo, una rabia helada que le subió por la espalda. Era un insulto a su padre, a su abuelo, a todas las generaciones que habían dejado su sudor en ese suelo. Pero su rostro permaneció impasible, una máscara de serenidad. Nadie en aquella aula vio la tormenta que se desataba en su interior. Les negó el placer de su dolor, el trofeo de su reacción, y al hacerlo, transformó su herida en una fuente de poder silencioso. Ellos lanzaban piedras contra una montaña, sin darse cuenta de que cada golpe solo la hacía más consciente de su propia solidez. El quinto principio era sutil, como la niebla que se forma en el valle antes del amanecer, la ambigüedad deliberada. La crisis del agua dominaba todas las conversaciones. En un debate en clase, el señor Morales intentó acorralarla de nuevo, pidiéndole su opinión sobre el último plan de emergencia del gobierno, un conjunto de medidas desesperadas y tecnocráticas. Alba se encogió ligeramente de hombros, un gesto casi imperceptible. El agua no entiende de decretos ni de planes de emergencia, dijo simplemente. Solo entiende el lenguaje de la tierra. La frase era a la vez simple y profunda, imposible de rebatir. No era una opinión, era una verdad elemental. La dejó flotando en el aire, permitiendo que cada uno la interpretara como quisiera. Para algunos fue una simpleza, para otros una revelación. Pero para el señor Morales fue una nueva y exasperante demostración de su habilidad para escabullirse, para ocupar un espacio mental donde sus armas lógicas no podían alcanzarla. La tensión seguía creciendo. Sofía, cuya popularidad se basaba en el control y la intimidación, se sentía cada vez más amenazada por esa chica que se negaba a ser su víctima. Su mera presencia era un desafío a todo su sistema de valores. Decidió elevar la apuesta, pasar de la burla al ataque directo. La acusó, en medio de la biblioteca, de haber plagiado un trabajo, basándose en que su análisis era demasiado sofisticado para alguien con su origen. Fue entonces cuando Alba desplegó el sexto principio, quizás el más confrontacional, forzar la repetición. Se giró hacia ella, cerró el libro que estaba leyendo y mirándola directamente a los ojos dijo con una voz tranquila, pero que resonó en todo el silencioso recinto: «Repítelo, por favor». La petición, educada en su forma, era una declaración de guerra, era un desafío. «Atrévete a sostener tu mentira, una vez más aquí, delante de todos». Sofía, sorprendida por la directa confrontación, vaciló. La bibliotecaria levantó la vista. Varios estudiantes se giraron. La mentira, que había nacido en un susurro, ahora exigía ser gritada, y Sofía no tuvo el valor. Murmuró algo ininteligible y se retiró por primera vez, visiblemente derrotada. La marioneta había visto los hilos que la movían y había sentido vergüenza. Cada día, la fortaleza de Alba se hacía más evidente, y el desconcierto de sus agresores se convertía en una mezcla de miedo y un respeto a regañadientes. Empezaban a entender que no se enfrentaban a la ignorancia, sino a un tipo de inteligencia que no sabían cómo medir ni cómo combatir. Su silencio ya no era un vacío, era un espejo que les devolvía el reflejo de su propia superficialidad y crueldad. El señor Morales sentía que su autoridad se erosionaba con cada clase. Intentó un último asalto, esta vez desde el púlpito de su supuesta superioridad intelectual. Durante una presentación sobre soluciones innovadoras, alabó un proyecto de siembra de nubes con yoduro de plata, una intervención costosa y de dudosa eficacia. Elogió la audacia de la ciencia moderna, su capacidad para corregir los errores de la naturaleza, y luego miró a Alba, esperando su desafío. Pero ella aplicó el séptimo principio, la concesión mínima para una victoria máxima. No lo contradijo directamente,
La intención de buscar soluciones es siempre admirable, comenzó, desarmándolo con un acuerdo inesperado. La tecnología puede ser una herramienta poderosa. Hizo una pausa, dejando que su concesión se asentara en la mente de todos. Luego, asestó el golpe final. Pero ninguna tecnología puede crear el agua que ya no está en el cielo. Quizás, en lugar de gritarle órdenes a las nubes, deberíamos aprender a susurrarle a la tierra. La metáfora era poética, pero su lógica era demoledora. Había validado la intención de su profesor mientras exponía la fatal arrogancia de su enfoque. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso ni incómodo. Era un silencio pensativo. Por primera vez, algunos de sus compañeros la miraron no como a una extraña, sino como a una líder. El octavo y último principio era el ancla interior, la fuente de la que emanaban todos los demás. Era la promesa a su abuelo. Esa tarde, Sofía, humillada y desesperada, la confrontó en el patio, delante de todos. «¿Quién te crees que eres?», le espetó, con la voz temblorosa de rabia. «Vienes aquí con tus aires de misterio, con tu ropa sucia y tu silencio estúpido. Crees que eres mejor que nosotros, ¿verdad? Pero no eres nada. Eres solo una campesina que tuvo suerte. Volverás al polvo del que saliste, y nadie se acordará de ti». El ataque era brutal, personal, diseñado para romper la última de sus defensas. Alba cerró los ojos por un instante. No vio el patio de hormigón ni los rostros expectantes. Vio el campo agrietado, sintió el sol en su nuca y escuchó la voz de su abuelo. «Trae el conocimiento, Alba. Constrúyeles el puente». Abrió los ojos y miró a Sofía, y por primera vez le sonrió. Una sonrisa leve, triste, pero genuina. No había victoria en su mirada, sino compasión. «Gracias por tu opinión, Sofía», dijo simplemente, y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, dejando a su atormentadora sola en medio de un círculo de silencio, más aislada y derrotada que nunca. Había demostrado que la verdadera fuerza no reside en cómo atacas, sino en lo que te ancla cuando te atacan. Esa misma tarde el señor Morales, sintiendo que la situación se le había ido completamente de las manos, tomó una decisión drástica. Entró en el aula con una expresión severa, casi marcial. Anunció que, dada la gravedad de la crisis nacional, el instituto organizaría un simposio de emergencia al final de la semana. Vendrán ingenieros, agrónomos, incluso representantes del ministerio. Será un foro para discutir soluciones reales, no filosofías de pueblo. Su mirada barrió la clase, deteniéndose finalmente en Alba. «Y esta vez, señorita, no habrá escapatoria. No habrá metáforas poéticas ni silencios enigmáticos que la salven. Se le pedirá que presente sus ideas, formalmente, frente a expertos de verdad. Tendrá que demostrar, con datos y hechos, si detrás de toda esa calma y esa supuesta sabiduría ancestral hay algo más que aire caliente». La invitación era una guillotina. El desafío final había sido lanzado. El público, que había aprendido a leer su fortaleza en el silencio, ahora se preguntaba si su voz estaría a la altura de la leyenda que había construido sin decir una palabra. El día del simposio llegó como una sentencia. El gran auditorio del instituto, normalmente reservado para ceremonias de graduación y conferencias de prohombres de la economía, se había transformado en un tribunal. Las luces, frías y blancas, caían en picado sobre un escenario desnudo, donde un único atril esperaba como una guillotina. En las primeras filas se sentaban los expertos, ingenieros de semblante serio, agrónomos con las manos enlazadas sobre el regazo y un par de burócratas del ministerio que parecían mortalmente aburridos. Detrás de ellos, el resto del alumnado, con Sofía y su séquito ocupando un lugar de honor, como si fueran la familia imperial, esperando el clímax de los Juegos de Gladiadores. La atmósfera era una mezcla de curiosidad académica y sed de sangre mal disimulada. Todos habían venido a ver el espectáculo, la caída final de la chica del campo. El señor Morales, en su papel de Mindocen, maestro de ceremonias, se deleitaba en el poder del momento. Subió al escenario, ajustó el micrófono con un gesto estudiado y carraspeó, reclamando la atención de la sala. Su voz, amplificada por los altavoces, sonaba pomposa y condescendiente. Tras una mañana de análisis rigurosos y propuestas basadas en la más avanzada tecnología,
concluiremos esta jornada con una perspectiva diferente, una visión que nos llega directamente de la tierra, una muestra de esa sabiduría popular que, aunque carente de rigor científico, siempre es pintoresca. Dio una calada de suficiencia a sus propias palabras. Y para ello tenemos con nosotros a nuestra alumna, Alba. La invitación sonó a burla, a una broma compartida con todo el auditorio. Las risas contenidas de la primera fila confirmaron que el mensaje había sido recibido. Alba se levantó de su asiento en la penumbra lateral. Caminó hacia el escenario sin prisa, con la misma calma con la que recorría los senderos de su pueblo. Cada paso resonaba en el silencio expectante. No había en ella ni un atisbo de miedo o vacilación. Subió los 3 escalones, llegó al atril y en lugar de empezar a hablar, hizo algo que nadie esperaba. Permaneció en silencio. Dejó que sus ojos recorrieran lentamente la sala, deteniéndose por un instante en los rostros de los ingenieros, en la sonrisa burlona de Sofía, en la mirada impaciente del señor Morales. El silencio se alargó, se hizo denso, pesado, incómodo. El que controla la duda, controla la sala, y en ese momento Alba, sin haber pronunciado una sola palabra, había sembrado la primera semilla de la duda en el corazón de cada persona presente. Ya no estaban seguros de qué esperar. El guión que todos tenían en la cabeza acababa de ser arrojado a la basura. Cuando finalmente habló, su voz fue suave, pero llegó nítida a cada rincón del auditorio. No era la voz temblorosa de una víctima, sino la voz serena de alguien que está a punto de revelar una verdad inmutable. «Gracias, señor Morales», dijo con una cortesía que lo desarmó. «Gracias a todos por su tiempo». Hizo una pausa y se giró hacia la pantalla gigante que había detrás de ella. Con un gesto, pidió al técnico que proyectara una única imagen. No era un gráfico, ni una fórmula. Era una fotografía satelital de alta resolución de su comarca. Un paisaje ocre, agrietado, salpicado de manchas oscuras que delataban la vegetación moribunda. «Hemos pasado la mañana hablando de cómo forzar a la naturaleza a darnos agua», continuó. «Hemos hablado de bombardear nubes, de desalar océanos, de perforar la tierra con una violencia desesperada. Pero, ¿y si la pregunta correcta no fuera cómo podemos obligarla, sino cómo podemos pedirle que la comparta?» La pregunta quedó flotando en el aire, tan simple y a la vez tan radicalmente distinta a todo lo que se había dicho antes. El señor Morales hizo un gesto de impaciencia, a punto de interrumpir, pero uno de los ingenieros de la primera fila levantó una mano, pidiéndole silencio, con la mirada fija en Alba. Ella señaló un punto en la pantalla. «Ven esta tierra. Parece muerta, ¿verdad? Es lo que nos dicen los sensores de humedad, los drones, los satélites. Es lo que nos dice la ciencia que aprendemos en las aulas. Pero están mirando la piel, no el corazón». Su dedo se deslizó por la pantalla, trazando una línea invisible que conectaba una serie de vaguadas casi imperceptibles y cambios sutiles en la coloración del terreno. Mis antepasados no tenían satélites, pero sabían leer. No leían libros, leían el paisaje. Sabían que ciertas plantas, como la Onosma echioides, que ustedes llaman lengua de vaca, solo hunden sus raíces donde hay una humedad profunda y constante. Sabían que la forma en que el rocío se asienta al amanecer dibuja el mapa de las corrientes subterráneas. El murmullo en la sala era ahora de pura confusión. Sofía miró al señor Morales, buscando una señal, una risa que le diera permiso para burlarse, pero el profesor estaba pálido, con la boca ligeramente abierta. Alba no estaba contando un cuento de la abuela, estaba usando terminología botánica precisa. Estaba describiendo principios de hidrogeología con un lenguaje ancestral. Estaba construyendo el puente. Sacó de una carpeta un fajo de papeles viejos, amarillentos por el tiempo. «Estos son los mapas que dibujó mi bisabuelo. No marcan propiedades, marcan las venas de la tierra. Durante generaciones, mi familia no solo ha cultivado esta tierra, la ha escuchado y hemos cartografiado su pulso secreto». Sonrió levemente. «Por supuesto entiendo que para ustedes esto no es una prueba, es folclore». El silencio era ahora absoluto, tan denso que se podía cortar. El ambiente había pasado de la burla a una atención casi febril. Alba sacó entonces otro documento. Era un informe técnico encuadernado en espiral,
con el logotipo de una prestigiosa firma de geofísica. Por eso, hace 6 meses, antes de venir a este instituto, usé los ahorros de mi familia para contratar a un equipo de geólogos. Les di los mapas de mi bisabuelo y les pedí que los verificaran con la tecnología que ustedes tanto admiran, con georradares y sondeos eléctricos. Colocó el informe sobre el atril y lo abrió. Y aquí están los resultados. La pantalla detrás de ella cambió. La foto satelital fue reemplazada por un complejo mapa en 3 dimensiones. Mostraba una intrincada red de acuíferos subterráneos, galerías filtrantes naturales y bolsas de agua embolsada, un sistema hídrico oculto de una riqueza inimaginable que coincidía con una precisión milimétrica con los trazos dibujados a mano un siglo atrás. El impacto en la sala fue como una onda expansiva silenciosa. Los ingenieros se inclinaron hacia adelante, sus rostros una mezcla de incredulidad y asombro. Uno de ellos, un hombre mayor de barba blanca, se levantó sin poder contenerse. ¿Está diciendo que toda esa agua siempre ha estado ahí? Alba asintió. Siempre. No en la superficie, no donde la buscamos con nuestra arrogancia. Está esperando en silencio a que aprendamos a escuchar. El agua no se fue. Fuimos nosotros los que nos quedamos sordos. El señor Morales intentó recuperar el control. Esto es muy interesante, señorita, pero se desvía del tema. Su voz se quebró. Había perdido. El ingeniero de la barba blanca se giró hacia él y su mirada era de puro desprecio. Cállese, Morales. Por primera vez en años, alguien está diciendo algo que merece la pena escuchar. El profesor se encogió como si le hubieran golpeado. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba lívido de humillación. Buscó con la mirada el apoyo de sus alumnos, pero ellos ya no lo miraban a él. Todos los ojos estaban fijos en Alba, la chica a la que él había sentenciado, y que ahora se erigía como la única autoridad en la sala. Sofía estaba paralizada. El mundo, tal y como lo conocía, se había invertido. La jerarquía basada en el dinero, la marca de la ropa y el acento de la ciudad se había disuelto en el aire. Miró sus propias manos, con las uñas perfectamente cuidadas, y luego miró las de Alba, las manos que ella había despreciado, y por primera vez vio en ellas no las cicatrices del trabajo, sino los símbolos de un poder real, de un conocimiento que el dinero no podía comprar. Alba recogió sus papeles con la misma calma con la que había empezado. No había triunfo en su rostro, ni arrogancia, solo el peso sereno de la verdad. Mi abuelo no me envió aquí para aprender a despreciar nuestras raíces, sino para construir un puente para que otros pudieran volver a ellas. La verdadera sequía, señor Morales, no está en la tierra, está en la memoria. Se giró hacia la audiencia, que la observaba con una mezcla de vergüenza y admiración. La solución a su problema no está en un algoritmo ni en un dron. Está escrita en cada hoja, en cada piedra, en la sabiduría de aquellos a los que ustedes llaman ignorantes. Solo tienen que aprender a leer. Terminó de hablar y un silencio atronador llenó la sala. Luego, un sonido solitario rompió el hechizo. Fue el ingeniero de la barba blanca, que se había puesto en pie y aplaudía, lenta y deliberadamente. A él se unió su colega, luego uno de los agrónomos, y en cuestión de segundos, todo el auditorio, excepto la pequeña isla de humillación donde se sentaban el señor Morales y Sofía, estaba en pie, ofreciéndole una ovación que era a la vez una disculpa y un homenaje. El sonido era la catarsis colectiva, el reconocimiento de una injusticia y el nacimiento de un nuevo respeto. Cuando los aplausos amainaron, los expertos rodearon a Alba en el escenario, haciéndole preguntas técnicas, pidiéndole ver los mapas, tratándola no como a una alumna, sino como a una colega, como a una maestra. El señor Morales, un fantasma en su propio auditorio, intentó acercarse a ella, con una disculpa balbuceante y patética en los labios. Alba, yo no sabía, pero ella ni siquiera lo miró. Pasó a su lado como si fuera invisible, como si fuera una silla vacía, y continuó su conversación con el ingeniero. El silencio es más aterrador que 1000 justificaciones, y su silencio hacia él fue el castigo más cruel y definitivo. Desde el otro lado de la sala, Sofía la observaba, completamente sola. Sus amigos se habían apartado de ella, como si su fracaso fuera contagioso. Vio a Alba rodeada de gente importante,
dueña de un poder que ella nunca podría poseer. La chica a la que había intentado destruir se había convertido en el centro del universo, y ella no era más que un satélite muerto girando en la oscuridad. Las lágrimas de rabia y de una humillación insoportable empezaron a brotar de sus ojos. Alba, en medio de la admiración general, sintió el peso de su nueva posición. Tenía los mapas, tenía los datos, tenía el respeto de los únicos que importaban. Con una palabra, podría destruir la carrera del señor Morales. Con una mirada, podría aniquilar lo que quedaba del estatus social de Sofía. Tenía el poder de devolver cada humillación, cada risa, cada palabra, cruel, multiplicada por 1000. El conocimiento que había traído para salvar su tierra le había otorgado un arma que nunca pidió. Y ahora, mientras los hombres más inteligentes de la ciudad esperaban su siguiente palabra, la pregunta que resonaba en su interior era más abrumadora que cualquier sequía. ¿Usaría ese poder para castigar, para impartir la justicia que tanto merecían? ¿O simplemente se daría la vuelta, volvería a su mundo silencioso y los dejaría ahogarse en la insignificancia que ellos le habían deseado a ella? El poder no es un estruendo, es un silencio que ocupa todo el espacio. En el auditorio, los aplausos se habían extinguido, pero una energía mucho más densa y duradera los había reemplazado. Era el sonido del respeto, un fenómeno casi físico que había reorganizado la atmósfera de la sala. Alba ya no era la chica del campo, se había convertido en el centro gravitacional alrededor del cual orbitaban ahora todos los demás. Los ingenieros y agrónomos, hombres acostumbrados a dominar cualquier conversación, la rodeaban no como a una alumna, sino como a un oráculo. Le hacían preguntas en voz baja, con una deferencia que rayaba en la veneración, señalando los mapas de su bisabuelo como si fueran escrituras sagradas. Su presencia había transformado el ruido de la arrogancia en el silencio de la escucha. Al margen de este nuevo universo, en la fría y distante periferia, se encontraban los restos del viejo orden. El señor Morales, con el rostro pálido y descompuesto, intentó abrirse paso entre el círculo de expertos. Su cuerpo parecía encogido, como si la humillación le hubiera robado estatura. Llegó hasta ella, con una sonrisa temblorosa y patética. Alba, yo, de verdad, no tenía ni idea. Es absolutamente brillante. Quería explicar, justificar, someterse, pero Alba, sin girarse, sin siquiera dedicarle una mirada fugaz, hizo un pequeño gesto al ingeniero que tenía al lado, continuando su explicación sobre la porosidad de la roca caliza en el subsuelo de su comarca. No hubo desprecio en su gesto, ni ira. Hubo algo mucho más devastador, la indiferencia absoluta. El que se explica, se somete. Y el señor Morales, con su torpe intento de disculpa, acababa de arrodillarse ante un trono que ni siquiera lo reconocía. Fue borrado del mapa de la relevancia con un silencio. Más lejos aún, en la desolación de las butacas vacías, Sofía permanecía sentada, una estatua de sal en medio de la celebración. Sus amigas se habían evaporado, dejándola sola con las ruinas de su mundo. Veía a Alba, la chica a la que había intentado reducir a polvo, convertida en una figura intocable, admirada por hombres cuya aprobación su padre llevaba años intentando comprar. Cada pregunta respetuosa que le hacían a Alba era una bofetada para ella. Cada sentimiento de admiración era una daga en su orgullo. Comprendió en ese instante una verdad terrible. La crueldad es el arma de los débiles, de los que no tienen nada más que ofrecer. Y ella, con toda su ropa de marca y su apellido importante, estaba fundamentalmente vacía. Las lágrimas que cayeron por sus mejillas no eran de arrepentimiento. Aún no. Eran de pura y absoluta aniquilación. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. La noticia de los acuíferos ocultos se extendió como un reguero de pólvora. Una leyenda moderna que mezclaba ciencia de vanguardia con sabiduría ancestral. Equipos de ingenieros y geólogos descendieron sobre el pueblo de Alba, no como conquistadores, sino como discípulos. Desplegaron sus máquinas y sus sensores, pero esta vez no seguían sus propios datos, sino los viejos mapas y las indicaciones de los ancianos del lugar, a quienes Alba había devuelto la voz y la autoridad. Se rehabilitaron antiguas galerías filtrantes, se limpiaron acequias subterráneas olvidadas, y por primera vez en una generación,
El agua comenzó a brotar de manantiales que todos creían secos para siempre. La promesa se estaba cumpliendo. La transformación de la tierra fue lenta, casi milagrosa. Primero fue un tímido verdor que empezó a salpicar el ocre de los campos. Luego los arroyos secos volvieron a susurrar, y con ellos regresaron los pájaros. Los rostros de los agricultores, surcados por la preocupación, comenzaron a relajarse, a recuperar la esperanza. Alba no solo les había traído agua, les había devuelto la dignidad, la certeza de que su conocimiento, despreciado por el mundo moderno, era un tesoro de un valor incalculable. Se convirtió en la guardiana de su legado, el puente viviente entre el pasado y el futuro. El conocimiento que había traído de la ciudad no había reemplazado al de su gente. Lo había validado, le había dado un lenguaje que el mundo exterior podía entender y respetar. Mientras tanto, en la ciudad, las réplicas del terremoto que Alba había provocado seguían su curso. El señor Morales fue invitado a tomarse un año sabático indefinido. Su nombre se convirtió en una advertencia en los pasillos del instituto, un sinónimo de la arrogancia académica, que confunde la información con la sabiduría. La lección más dura para él no fue la pérdida de su trabajo, sino la irrelevancia a la que fue condenado. Se había pasado la vida adorando el conocimiento impreso en los libros, solo para descubrir que la verdadera biblioteca estaba escrita en la tierra que él tanto había despreciado. El destino de Sofía fue diferente, más silencioso y profundo. Un sábado por la mañana, incapaz de soportar más el vacío de su propia vida, condujo durante horas hasta llegar a las afueras del pueblo de Alba. No se atrevió a acercarse. Desde la distancia, oculta tras la ventanilla de su coche de lujo, observó. Vio a Alba, no como la heroína de las noticias, sino simplemente como Alba. La vio reír con su abuelo, enseñar a un grupo de niños a identificar las plantas indicadoras, trabajar la tierra con sus propias manos. La vio en su elemento, rodeada no de admiradores, sino de familia, de comunidad, de amor, y por primera vez, Sofía entendió. Entendió que lo que ella siempre había confundido con poder, el dinero, la popularidad, el desprecio, no era más que una jaula dorada. Lo que Alba poseía era libertad. Y en ese instante, en la soledad de su coche, Sofía comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez sus lágrimas eran de un arrepentimiento puro y amargo. Su transformación no sería pública, no buscaría el perdón, porque sabía que no lo merecía. Su penitencia sería silenciosa. Aprender a vivir con el recuerdo de la persona que había sido y la persona que podría haber llegado a ser. Una tarde, con el sol tiñendo de oro los campos ahora fértiles, Alba estaba sentada junto a su abuelo en el porche de la casa. El aire olía a tierra húmeda y a vida nueva. Un sobrino pequeño corría entre los surcos, persiguiendo mariposas. Su risa era la banda sonora de la promesa cumplida. El abuelo, con los ojos fijos en el horizonte, tomó la mano de su nieta, la apretó con una fuerza suave, una comunicación que iba más allá de las palabras. «Has hecho más que traer el agua, Alba», dijo con su voz grave. «Les has recordado algo que habían olvidado, que la tierra no es algo que poseemos, es algo a lo que pertenecemos». Él la miró, y en sus ojos había el orgullo de generaciones. El respeto no se pide, Alba, nunca. Se impone con disciplina. La disciplina de escuchar cuando otros gritan, de observar cuando otros juzgan, de mantenerse firme cuando intentan derribarte. Les has enseñado la lección más importante de todas, y esa lección no era para ellos, sino para todos los que, como tú, se han sentido alguna vez invisibles. La historia de Alba se convirtió en un susurro, en una leyenda que se contaba en las aulas y en los campos, una lección universal sobre el valor que se esconde bajo una apariencia humilde, sobre la fuerza que reside en el silencio y la sabiduría que brota de las raíces. Nos enseñó que la verdadera fortuna no se mide en monedas, sino en carácter. Nos recordó que nunca debemos juzgar un libro por su cubierta, ni a una persona por la tierra en sus manos, porque es precisamente de esa tierra de donde nace todo lo que nos mantiene vivos. Su victoria no fue un acto de venganza, sino de reequilibrio. No destruyó a sus enemigos, simplemente les mostró un espejo, y fue el reflejo de su propia vacuidad lo que los derrotó.
Demostró que la dignidad no necesita gritar para ser escuchada y que la verdad, como el agua subterránea, siempre encuentra su camino hacia la superficie. Y así, la lección más grande que nos dejó Alba no fue sobre hidrología o botánica, fue una lección sobre el poder interior, sobre la importancia de honrar de dónde vienes, de confiar en el conocimiento que llevas grabado en el alma y de nunca, jamás, permitir que el ruido del mundo apague la verdad de tu silencio, que su historia sea un recordatorio constante, un mantra grabado en el corazón. Ante el juicio ajeno, ante la manipulación y el desprecio, que tu respuesta sea siempre un eco silencioso, pero inquebrantable de su legado. Hoy me niego a ser manipulado. ¿Entiendes esto o te lo explico con manzanas? La pregunta del señor Morales, afilada como un cristal roto, quedó suspendida en el aire esterilizado del aula. No era una oferta de ayuda, era una sentencia. El silencio que siguió fue denso, pesado, cómplice, y luego, como una marea inevitable, una ola de risas contenidas se extendió entre los pupitres. Eran risas limpias, educadas, de esas que no hacen demasiado ruido, pero hieren más profundo. En el instituto más prestigioso de la capital, hasta el desprecio tenía clase. Alba no bajó la mirada. Sus ojos, del color de la tierra mojada al amanecer, permanecieron fijos en la pizarra digital, donde un complejo algoritmo sobre optimización de recursos hídricos brillaba con una luz fría y ajena. A su alrededor, el mundo era un escaparate de lujo silencioso. Jerseys de cachemira, zapatillas de edición limitada que jamás habían pisado nada más sucio que el asfalto pulido de la ciudad, y una confianza que parecía venir de serie, heredada junto con el apellido. Ella era la nota discordante en esa sinfonía de privilegios. Su ropa, sencilla y resistente, hablaba de funcionalidad, no de estatus. Sus manos, apoyadas sobre la tableta de última generación que el programa de becas le había proporcionado, mostraban pequeñas cicatrices, recuerdos de alambres de espino y ramas rebeldes. Eran las manos de alguien que no solo estudiaba el mundo, sino que lo tocaba, lo sentía, lo trabajaba. Sofía, sentada a 2 filas, más adelante, se giró lentamente. Su melena rubia, perfectamente ondulada, se movió como en un anuncio de champú. Una sonrisa condescendiente jugó en sus labios. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Su mirada fue suficiente, una mirada que recorrió a Alba de arriba abajo, deteniéndose un instante en sus botas de trabajo, limpias pero gastadas, y que terminó con un gesto casi imperceptible de desdén. El mensaje era claro, universal, más elocuente que cualquier palabra. Tú no perteneces a este lugar. El resto de la clase, como un coro bien ensayado, siguió su ejemplo. Miradas fugaces, cuchicheos ahogados tras una mano, el lenguaje corporal de la exclusión en su forma más pura y cruel. El señor Morales, complacido por el efecto de su pregunta, continuó con su lección. Era un hombre que creía firmemente que el conocimiento solo existía entre las páginas de un libro o en la pantalla de un ordenador. La sabiduría práctica, la que se adquiere con la experiencia y la observación, le parecía un saber menor, primitivo, casi folclórico. Para él, Alba no era una alumna, sino un proyecto social, una curiosidad. La chica del campo. Una planta silvestre que, por algún error administrativo, había acabado en su cuidado jardín de diseño. Su deber era enseñarle, sí, pero también recordarle constantemente su lugar. Alba sintió el peso de todas esas miradas sobre ella, una presión física que podría haber aplastado a cualquiera, pero en su interior, un paisaje muy diferente se mantenía intacto. Veía el rostro de su abuelo, surcado de arrugas como la tierra seca de sus campos, y escuchaba su voz, grave y serena. Trae el conocimiento, Alba. Aprende sus trucos, sus máquinas, su ciencia, pero nunca olvides el lenguaje de la tierra, porque es el único que dice la verdad. Esa promesa era su ancla, su escudo. Cada risa, cada humillación, era solo ruido de fondo, el zumbido molesto de un mundo que no entendía nada de lo que de verdad importaba. La clase avanzaba, y con ella, las pequeñas torturas. El señor Morales hablaba de sistemas de riego por goteo, de sensores de humedad y de drones que analizaban la salud de los cultivos. Eran conceptos fascinantes, pero abstractos, teóricos.
soluciones envasadas al vacío para un mundo que no olía a tierra ni sentía el sol en la nuca. De vez en cuando, lanzaba una pregunta al aire y las manos se alzaban con rapidez, compitiendo por dar la respuesta más inteligente, la que citara el estudio más reciente, la que usara la terminología más compleja. Sofía intervino con una seguridad abrumadora, hablando de algoritmos predictivos y de una startup de Silicon Valley que prometía revolucionar la agricultura. Su discurso fue impecable, pulcro, y el señor Morales asintió con aprobación, dedicándole una sonrisa paternal. Esas eran las respuestas que él esperaba, las que confirmaban que el futuro estaba en la tecnología, en el control absoluto de la naturaleza, no en la sucia y anárquica colaboración con ella. La sabiduría, para ellos, era algo que se compraba, que se descargaba, que se programaba. En un momento, una imagen de un campo reseco apareció en la pantalla gigante. Las grietas en el suelo parecían heridas abiertas. Era una imagen genérica de un banco de fotos, pero para Alba fue como recibir un golpe en el estómago. Era el reflejo de su hogar, la amenaza que se cernía sobre el legado de su familia. Sintió la sed de esa tierra en su propia garganta. El miedo, frío y afilado, intentó abrirse paso a través de su calma, pero lo contuvo. La promesa a su abuelo era más fuerte que el miedo. El profesor aprovechó la dramática imagen para lanzar otra de sus pullas. A ver, Alba, ya que tienes experiencia de primera mano con esto. La pausa fue deliberada, cargada de un falso respeto que era más insultante que el desprecio abierto. ¿Qué se hace en tu pueblo cuando pasa algo así? ¿Se juntan todos a rezar para que llueva? La carcajada esta vez fue general, abierta, liberada de cualquier contención. La pregunta había dado permiso para la burla sin tapujos. El fantasma social del aula se había convertido, por un instante, en el bufón de la corte. Ella permaneció en silencio, dejando que la ola de ruido la sobrepasara y se rompiera contra la orilla de su quietud. No había respuesta que pudiera darles, no una que ellos pudieran comprender. ¿Cómo explicarles el murmullo del viento al atardecer, que anuncia si la noche traerá humedad o sequedad? ¿Cómo describir el lenguaje de las plantas indicadoras, esas hierbas silvestres que le habían enseñado a su abuelo y el abuelo de su abuelo? ¿Dónde encontrar las venas subterráneas de agua? Su conocimiento no cabía en una presentación de PowerPoint. Estaba escrito en el paisaje, en los ciclos de la luna, en la memoria de generaciones. El timbre sonó cortando el aire tenso. Los alumnos recogieron sus cosas con la prisa de quien huye de un lugar incómodo. El espectáculo había terminado. Mientras se levantaban, nadie la miraba, pero todos eran conscientes de su presencia. Era como si ocupara un espacio mucho más grande que el de su propio cuerpo, un espacio hecho de incomodidad, de una culpa que nadie admitiría y de la extraña sensación de que algo en aquella escena no encajaba. La víctima no parecía una víctima. Su serenidad era desconcertante, casi una afrenta. Sofía, al pasar a su lado, tropezó deliberadamente con su mochila, que cayó al suelo con un ruido sordo. Un par de libros y un cuaderno viejo, con las tapas gastadas, se desparramaron por el suelo. «Ups, qué torpe», dijo con una voz cargada de un dulzor venenoso. Ni siquiera se detuvo. Siguió caminando, y sus amigas rieron por lo bajo, como si acabaran de presenciar la broma más ingeniosa del mundo. La humillación no necesitaba ser grandilocuente. A veces un pie mal puesto y una disculpa falsa eran más que suficientes. Alba se agachó lentamente, sin prisa. Recogió sus libros, alisando con cuidado una página doblada de su cuaderno. En sus páginas no había fórmulas complejas, sino dibujos de hojas, anotaciones sobre patrones de nubes y frases de su abuelo que ella guardaba como un tesoro. «El verdadero conocimiento no hace ruido», le decía él. «Crece en silencio, como las raíces de un árbol». Mientras se incorporaba, vio su propio reflejo en la pantalla apagada de la pizarra digital. Una figura solitaria en un aula vacía y moderna. El señor Morales la observaba desde su mesa, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia. «¿Necesitas algo, Alba?» Su tono implicaba que su sola presencia era una molestia, una prolongación innecesaria de la jornada escolar. Ella simplemente negó con la cabeza, colgándose la mochila al hombro. «No, señor Morales, no necesito nada». Su voz fue suave, pero firme, sin un atisbo de la herida que todos esperaban ver.
Había una dignidad en su postura que lo descolocó por un segundo. Salió del aula y caminó por los pasillos inmaculados. Las paredes blancas estaban decoradas con los retratos de alumnos ilustres, hombres y mujeres de éxito, con sonrisas corporativas. Todos ellos parecían cortados por el mismo patrón. Eran el producto perfecto de un sistema que premiaba la confianza por encima de la competencia, la apariencia por encima de la esencia. Alba pasó junto a ellos sin verlos. En su mente, caminaba por los senderos de tierra de su pueblo, con el olor a tomillo y a pino llenando el aire. En el patio, los grupos ya estaban formados, círculos cerrados de risas y conversaciones de las que ella nunca formaría parte. La veían pasar, y por un instante, el murmullo se atenuaba, como si su presencia fuera una nube que amenaza con descargar una lluvia incómoda. Ella no buscaba su aprobación ni su compañía, buscaba un banco apartado, bajo un viejo olivo que habían trasplantado allí como un adorno exótico. Era el único ser vivo en todo el instituto que parecía entenderla. Se sentó y sacó una manzana de su mochila. Era pequeña, imperfecta, con una mancha marrón en un lado. No era brillante ni simétrica como las que vendían en la cafetería. Era una manzana real. Le dio un mordisco y el sabor, ácido y dulce a la vez, la transportó de vuelta a casa, al huerto de su abuelo. Cerró los ojos y por un momento el ruido del patio se desvaneció, reemplazado por el zumbido de las abejas y el sonido del viento meciendo las hojas de los árboles. Una voz la devolvió bruscamente a la realidad. ¿Piensas pagarte la carrera vendiendo fruta? Era Sofía de nuevo, flanqueada por su séquito. Se habían acercado en silencio, como depredadores estudiando a su presa. La pregunta no esperaba respuesta. Era una afirmación, una forma de recordarle la distancia insalvable que las separaba. Para Sofía y sus amigas, el futuro de Alba era una línea recta que la devolvía al punto de partida. La tierra, el trabajo manual, el olvido. Alba terminó de masticar su trozo de manzana, despacio, saboreándolo. Luego levantó la vista hacia ellas. Sus ojos no reflejaban ira ni humillación, solo una calma profunda, casi milenaria, como la del olivo bajo el que estaba sentada. No les dijo nada, simplemente las miró, y en su silencio había una fuerza que ellas no podían comprender, una sabiduría que no se podía comprar, ni heredar, ni aprender en el aula más cara de la ciudad. Su serenidad era desconcertante, un muro invisible contra el que se estrellaban todas las ofensas, dejando a sus agresores con la extraña sensación de que la persona a la que intentaban humillar, en realidad, les estaba perdonando la vida. El eco de las risas, forzada, se desvaneció, pero dejó una estela helada en el aire, una vibración que solo Alba parecía sentir. Sentada bajo el olivo solitario, el único prisionero de la naturaleza en aquel patio de hormigón pulido, comprendió una verdad tan dura y desnuda como la tierra de su hogar en pleno agosto. El respeto no se pedía, no se merecía. El respeto, en un mundo como aquel, se arrebataba. Era una lección que no venía en los libros, una que estaba aprendiendo a un coste demasiado alto, con cada mirada de desdén, con cada palabra afilada que buscaba encontrar una grieta en su serenidad. Cerró los ojos y el patio del instituto se disolvió. Ya no estaba allí. Estaba a cientos de kilómetros, de pie junto a su abuelo, en el borde del campo que había visto nacer a 5 generaciones de su familia. El sol golpeaba sin piedad, y el suelo, antes fértil y oscuro, ahora era un mosaico de terrones grises y agrietados. El aire olía a polvo y a desesperanza. Su abuelo, un hombre cuya piel era un mapa de sequías y cosechas, de soles y heladas, se agachó con la lentitud de un roble centenario. Sus dedos, gruesos y fuertes, acariciaron la tierra herida. «No nos está castigando, Alba», le dijo, con su voz grave, una voz que parecía nacer del propio suelo. «Nos está hablando, pero hemos olvidado cómo escuchar». Fue entonces, en medio de aquel paisaje desolado, cuando le hizo la promesa. No fue un acto grandilocuente, no hubo lágrimas ni palabras solemnes. Simplemente, él la miró, y sus ojos, del mismo color que la tierra buena, le transmitieron el peso de un legado. «Ve a la ciudad», le dijo, «aprende su ciencia, sus números, sus máquinas.
Descubre cómo han conseguido que el agua obedezca a un botón. Tráenos ese conocimiento, pero no dejes que te roben el nuestro, porque ellos saben cómo forzar al río, pero nosotros sabemos dónde duerme el agua. Tráeles el puente, Alba. Constrúyelo. Esa era la promesa. No era solo sobre salvar la cosecha, era sobre salvar un alma, la memoria de una forma de entender el mundo que se estaba convirtiendo en polvo. Una ráfaga de viento frío la devolvió al presente. El patio se estaba vaciando. La manzana en su mano, a medio comer, parecía un vestigio de otro universo. El peso de aquella promesa era una carga física, una armadura que la protegía y al mismo tiempo la oprimía. Cada humillación era una piedra más en su mochila, pero también un recordatorio de por qué estaba allí. No luchaba por ser aceptada en su mundo de cristal, luchaba por proteger el suyo, hecho de tierra, sudor y memoria. Se levantó con la espalda recta y caminó hacia el interior del edificio, un laberinto de pasillos estériles donde el único olor era el de los productos de limpieza. La cafetería era el siguiente campo de batalla, un espacio amplio y ruidoso, donde las jerarquías sociales se exhibían sin pudor. Sofía y su corte ocupaban, como siempre, la mesa central, un trono improvisado desde el que gobernaban con risas y miradas. Alba tomó una bandeja con un plato sencillo y buscó el rincón más alejado, un pequeño oasis de anonimato, pero la invisibilidad era un lujo que no le estaba permitido. Mientras caminaba, uno de los amigos de Sofía estiró la pierna, un movimiento calculado para parecer accidental. Alba tropezó y su bandeja se inclinó peligrosamente. Logró evitar la caída, pero un chorro de agua de su vaso salpicó la mesa de Sofía. El silencio fue instantáneo, un agujero negro que absorbió todo el ruido de la cafetería. Sofía se levantó, lentamente, mirando la pequeña mancha de agua en la madera lacada como si fuera veneno. Vaya, la campesina no solo trae el polvo a la ciudad, ahora también intenta regar el interior, dijo, con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. La risa que siguió fue brutal, un coro de desprecio que la golpeó con la fuerza de una ola. Alba no dijo nada, cogió una servilleta y con una calma que enfureció aún más a sus verdugos, secó las gotas de agua. Su falta de reacción era su mayor ofensa. Les negaba el poder, les arrebataba la victoria. En la mesa de los profesores el señor Morales observaba la escena por encima de su taza de café. Sus ojos se encontraron con los de Alba por un instante. En su mirada no había compasión, ni siquiera la decencia de la desaprobación. Había una fría curiosidad, la del entomólogo que observa a un insecto atrapado en un frasco. Su inacción era un grito, un aval silencioso a la crueldad de sus alumnos. Para él, aquello era simplemente parte del proceso de adaptación, la ley natural del ecosistema que él mismo ayudaba a cultivar. El fuerte devora al débil, el sofisticado desplaza al rústico. Alba se retiró a su rincón, pero ya no podía comer. El nudo en su estómago era demasiado apretado. Volvió a cerrar los ojos buscando refugio en sus recuerdos. Se vio de nuevo con su abuelo, esta vez no en el campo seco, sino en una zona umbría, cerca de un arroyo casi extinto. Él le señalaba una pequeña planta de hojas aterciopeladas y flores de un azul tímido. «Esta es una lengua de vaca», le explicó. «¿Ves cómo sus hojas apuntan hacia abajo? Sus raíces son profundas, más que las de cualquier otra hierba. Nunca crece lejos de una vena de agua subterránea. No la encontrarás en los libros de la ciudad. Su sabiduría no se imprime en papel, se lee sobre la tierra». Aquella tarde, en la biblioteca, la humillación adoptó una forma más sutil, más académica. Alba estaba sentada, rodeada de libros sobre hidrología y sistemas de irrigación avanzados. Intentaba descifrar los complejos diagramas, buscando el puente del que le había hablado su abuelo. Sofía y dos de sus amigas se sentaron en la mesa de enfrente, fingiendo estudiar. Su conversación, sin embargo, era una actuación para un único espectador. Hablaban en voz alta sobre la meritocracia, sobre cómo las becas a veces se desperdiciaban en gente que no tenía la capacidad de aprovecharlas, ocupando el sitio de otros más preparados. Es increíble la cantidad de recursos que se invierten en ciertos proyectos sociales, dijo una de ellas, mirando de reojo a Alba. Es como intentar enseñar física cuántica a una amapola. Sofía sonrió.
satisfecha. No seas tan dura, quizás solo necesita que se lo expliquen con manzanas. La referencia directa al comentario del señor Morales fue la estocada final. Alba sintió la sangre subir a sus mejillas, una reacción que no pudo controlar. Levantó la vista de su libro y las miró. No había ira en sus ojos, sino una profunda y serena lástima. Y eso las desconcertó. Ellas esperaban lágrimas, una huida, una respuesta airada, pero aquella calma las desarmaba, las dejaba expuestas en su propia mezquindad. El silencio de Alba era un espejo. En él, ellas no veían a una víctima, sino el reflejo de su propia fealdad. Incapaces de soportar esa imagen, recogieron sus cosas y se marcharon, dejando tras de sí un rastro de susurros venenosos. Alba se quedó sola en el silencio de la biblioteca, con el peso de los siglos de conocimiento apilado en las estanterías a su alrededor. Pero se dio cuenta de que el conocimiento más importante, el que de verdad necesitaba, lo llevaba dentro, grabado en su memoria por la voz de su abuelo. Más tarde, mientras caminaba de vuelta a la modesta residencia de estudiantes, sacó del bolsillo una pequeña piedra lisa, recogida del lecho del río seco de su pueblo. La apretó en la palma de su mano hasta que sus bordes se clavaron en su piel. El dolor leve la anclaba, le recordaba la promesa. No estaba allí para ganar su respeto, estaba allí para cumplir con su deber. El abuelo le había dicho una vez: la gente de la ciudad hace mucho ruido porque tiene miedo al silencio. En el silencio es donde se escuchan las verdades importantes, y la verdad de su mundo, una verdad hecha de ciclos de paciencia y de escucha, era algo que ellos ni siquiera sabían que existía. Comprendió que su silencio no era debilidad, era una estrategia, era el campo en barbecho, acumulando fuerza bajo la superficie, esperando el paitzintu, momento adecuado para florecer. Cada insulto era como una semilla amarga plantada en tierra fértil. No la destruían, la alimentaban, la hacían más fuerte, más decidida. Su misión se había vuelto más clara. No solo tenía que encontrar la solución para la sequía, tenía que enseñarles una lección sobre el valor de lo que no brilla, sobre la sabiduría que se esconde bajo las apariencias. Al llegar a su habitación, encendió la pequeña televisión. El telediario de la noche abría con imágenes aéreas de su región, campos yermos, embalses bajo mínimos históricos, rostros de agricultores marcados por la angustia. Un titular en letras mayúsculas cruzaba la pantalla: la sequía alcanza niveles críticos. El gobierno declara el estado de emergencia. El problema teórico del señor Morales ya no era una hipótesis, era una catástrofe nacional, y todos los expertos, con sus gráficos y sus datos por satélite, admitían estar perdiendo la batalla. Alba miró la pantalla, y por primera vez, desde que llegó a la ciudad, una diminuta sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de certeza. El tablero de juego estaba cambiando. El mundo de ellos, tan arrogante y seguro de sí mismo, empezaba a mostrar sus grietas, igual que la tierra de su hogar. Se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad, un océano de arrogancia eléctrica que consumía recursos sin pensar en el mañana. Ellos buscaban la respuesta en sus ordenadores, en sus algoritmos, en las nubes que se negaban a llover. Estaban mirando hacia arriba desesperados. No se daban cuenta de que la solución, la única respuesta posible, siempre había estado bajo sus pies. Alba apretó la piedra en su mano. El tiempo de escuchar había terminado. Pronto, muy pronto, llegaría el tiempo de hablar. A la mañana siguiente, al entrar en el instituto, el ambiente era diferente. La noticia de la emergencia nacional había calado en todos. Había una tensión palpable, un miedo que ni los jerseys de cachemira ni las zapatillas de marca podían ocultar. Sus problemas del primer mundo parecían de repente ridículos frente a una amenaza tan primaria como la falta de agua. La veían pasar por los pasillos, y esta vez sus miradas no eran solo de desprecio. Había algo más, una extraña e incómoda curiosidad. Notaban su calma, su imperturbable serenidad en medio de la creciente ansiedad general, y por primera vez se hacían la pregunta que el público llevaba tiempo haciéndose. ¿Por qué no parece asustada? ¿Por qué camina como si supiera algo que todos los demás ignoran? Su silencio,
Antes interpretado como ignorancia, ahora se había convertido en un enigma que los inquietaba profundamente, porque en el fondo de su ser empezaban a sospechar que la chica a la que habían despreciado, la planta silvestre en su jardín de diseño, podría ser la única que realmente entendía la tormenta que se avecinaba. Pero nadie se atrevía a preguntar. El miedo a la respuesta era más grande que la propia curiosidad. El aire en el instituto se había vuelto denso, cargado de una electricidad estática que precedía a las tormentas. La noticia de la sequía había agrietado la burbuja de privilegio que envolvía a los estudiantes. Y ahora, el mundo real, con su sed y su polvo, se filtraba por las ventanas selladas. En el centro de esta nueva e incómoda realidad estaba Alba, cuya serenidad se había transformado de un objeto de burla en una fuente de inquietante misterio. Ya no era la chica del campo, era el silencio, en el corazón del ruido, y ese silencio comenzaba a pesar sobre todos ellos, obligándolos a escuchar la pregunta que flotaba en el ambiente. ¿Qué es lo que ella sabe que nosotros ignoramos? El señor Morales, irritado por la nueva atención que Alba recibía, decidió tenderle una trampa académica. Proyectó un complejo modelo de desalinización por ósmosis inversa, una tecnología carísima e inviable para la agricultura a gran escala, y le preguntó directamente: «A ver, Alba, ilumínanos, ¿cuáles son los principales inhibidores de la incrustación de membranas en un sistema como este?» La pregunta estaba diseñada para humillar, para demostrar que su conocimiento terrenal era inútil en el mundo de la ciencia real. Pero Alba no cayó en la trampa. Levantó la vista y, con una voz suave pero clara, respondió con otra pregunta. «Es una tecnología fascinante, señor Morales, pero ¿es esta la pregunta que de verdad necesitamos responder ahora? ¿O estamos buscando la solución más compleja en lugar de la más sabia?» La clase entera